interrúmpanme todas las veces que sea necesario para ir entendiendo. ¿Alguien recuerda dónde este concepto nosotros lo vimos? Al menos para matrices de 2 por 2, ¿y por qué lo vimos? Para la inversa. Eso, eso. Entonces, gracias Diego, porque lo que nosotros queríamos determinar, valga la redundancia con determinante, queríamos determinar si una matriz era o no invertible. ¿Y qué significa que una matriz sea invertible? Que existe una matriz, digamos B, tal que A por B resulta la identidad y B por A resulta la identidad. Ahora, nosotros a esta matriz B, lo voy a escribir acá, ¿cierto? Entonces, eh, nosotros queríamos que para cada A, nos preguntábamos en esa ocasión si para cada A existía un B, tal que A por B fuese la matriz de identidad y B por A fuese la matriz de identidad. Esto es súper importante que sea en ambos sentidos. Bueno, nosotros después probamos que si existía una matriz inversa derecha o una izquierda, por supuesto siempre esto para matrices cuadradas, entonces automáticamente si existía la inversa derecha, existía la inversa izquierda y recíprocamente. Así que a esta matriz B nosotros con el tiempo le llamamos la inversa de A y lo escribimos así. B se escribe como la inversa de A. Se escribe de esa manera. Entonces, claro, nosotros nos preguntamos qué condiciones tenía que satisfacer una matriz A para que esta matriz B, es decir, su inversa, existiera. Y nosotros lo pudimos hacer para matrices de 2 por 2 resolviendo un sistema de ecuaciones. Y nos dimos cuenta que si A es una matriz de 2 por 2, entonces, recuerden que este es el símbolo que denota a todas las matrices de orden 2 por 2 de coeficientes reales. Entonces, el número A por D menos B por C, eso es un CISO A. Entonces, A por D menos B por C es distinto de 0, entonces A es invertible. Y de hecho, este es un CISO, ¿cierto? Entonces, si tenemos esta condición para A, una matriz de 2 por 2, entonces A es invertible. Y nosotros dijimos que a este número, el determinante de A iba a ser el número que acabamos de describir. Y todavía más, ¿cierto? Todavía más. Nosotros nos dimos cuenta que la inversa de A en realidad se escribía como 1 partido por el determinante de A por A. Aquí creo que es cuando aquí se cambia el D y el A y esto se les cambia el signo, ¿cierto? Ustedes por favor corríjanme si me estoy equivocando. Entonces de esta manera nosotros obtuvimos dos cosas para una matriz de 2 por 2. Lo primero, un número que nos permite determinar rápidamente y fácilmente si una matriz, insisto, de 2 por 2 es invertible o no. Y todavía más, lo segundo que descubrimos es que uh, la inversa de A se puede encontrar, comillas, fácilmente utilizando el determinante. Así que el determinante nos permite todavía incluso encontrar una fórmula, por decirlo de alguna manera, para la inversa de una matriz de 2 por 2. Claro, nosotros cuando hicimos esto, nos dimos cuenta que teníamos que, para llegar a este número, tuvimos que resolver un sistema de ecuaciones de 4 incógnitas, 4 ecuaciones. Porque si A es una matriz de 2 por 2, B debe ser una matriz de 2 por 2. Entonces, las entradas de B son 4 números que tenemos que encontrar, que son estos 4 números que están acá. Entonces, si tuviésemos una matriz de 3 por 3, entonces tendríamos que haber encontrado 9 números y si fuese de n por n, tendríamos que haber encontrado n cuadrado números. Es decir, resolver un sistema cuadrado de n cuadrado. Y eso es extremadamente grande a medida que n va creciendo, ¿verdad? Simplemente para tener una matriz de 10 por 10, tendríamos que haber resuelto un sistema de ecuaciones de 100%. Estamos hablando recién de una matriz de tamaño 10. ¿Ok? Pero profe, eso ya es grande. ¿Por qué? ¿Por qué lo dices así? Bueno, en el mundo real, cuando uno utiliza álgebra lineal para resolver problemas, por ejemplo, como mencionamos en alguna ocasión del Machine Learning, las matrices son de 1000 por 1000, 10.000 por 10.000, 100.000 por 100.000, fácilmente. ¿Ok? Eso no quiere decir que los determinantes no vayan a ser importantes y que no sean útiles. ¿Ok? Y que no se utilicen incluso en lo que mencioné recién como ejemplo.
No, solo que en un primer acercamiento para determinar la inversa de una matriz no parecía muy apropiado. Pero vamos a irnos por este camino ahora, ya que tenemos más herramientas todavía y entendemos un poco más de cómo trabajar con matriz y la operatoria asociada a ella para determinar, vale la redundancia, el determinante de una matriz. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a definir lo que es el determinante de una matriz. Vamos a definir el determinante de matriz por cofactores. Por eso aquí dice desarrollo por cofactores. Y después vamos a ver algunas propiedades del determinante. Propiedades como el determinante de una matriz, pero también el determinante en sí mismo se puede ver como una función lineal. De hecho, se puede ver como una función multilineal. ¿Ya? Entonces, primero, partamos con alguna notación. Para cualquier matriz siempre cuadrada, en este caso, en esta clase, como vamos a hablar de determinante, las matrices siempre van a ser cuadradas, a excepción que digamos lo contrario. ¿Por qué? Porque queremos recordar que queremos utilizar en primera instancia el determinante de una matriz para calcular la inversa de una matriz, ¿ok? Así que por eso vamos a siempre pensar que las matrices son cuadradas cuando hablemos de determinante. Entonces, la matriz de coeficiente, o la matriz, perdón, denotada como A sub i j, es la matriz que denota a, a la matriz que se obtiene al borrar la iésima fila y la jésima columna de una matriz A. ¿Ya? Entonces quiero ver si aquí hay un ejemplo. No, no lo hay. Entonces voy a ver un ejemplo súper fácil de esto. Y es muy sencillo porque, por ejemplo, si tenemos una matriz, digamos así, la matriz favorita del curso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces si yo escribo aquí la matriz A23 o A sub 23, entonces es la matriz que se obtiene a partir de A borrando la segunda fila y la tercera columna. Entonces eso quiere decir que voy a borrar de nuevo la segunda fila y la tercera columna y entonces obtenemos la matriz 1, 2, 7, 8. Entonces a esta matriz le llamamos la submatriz formada por borrar la segunda fila y la tercera columna. En corto, A23. ¿Ya? Y así con cualquier tipo de matriz, ¿sí? Y de hecho podríamos utilizar la matriz B, no sé, 0, 0, 1, 4, 0, 2, 0, 0, 1. No tienen por qué ser matrices de 3 por 3, puede ser matrices de cualquier orden, lo importante es que sean cuadradas. Y si escribo B1, 1, entonces estoy obteniendo la matriz que se obtiene al eliminar de la matriz B la primera fila, la primera columna y obtengo entonces esta submatriz 0, 2, 0, 1. ¿Ok? Así de sencillo. Lo importante es entender el símbolo, porque lo vamos a utilizar. Ok, entonces, ¿cómo vamos a definir el determinante de una matriz? Cuando miramos esto, pudiese parecer que la fórmula de determinante yo me la saco de la manga. Yo digo a ustedes, chiquillos, chiquillas, así vamos a definir el determinante de una matriz. Y de hecho así lo estoy haciendo. Simplemente exhibo la definición del determinante de una matriz. Ahora bien, esta fórmula se puede obtener al pulso. ¿A qué me refiero con eso? De nuevo, supongamos que tenemos una matriz de 3 por 3 con coeficientes A sub i. Sea A, ¿cierto? Una matriz de coeficientes A sub ij, una matriz de 3 por 3. Entonces, ¿qué condiciones debe satisfacer A? Debe satisfacer A para ser invertible. Entonces, uno se da una matriz X de coeficientes XJ, que son las constantes que vamos a encontrar. Eh, ¿Sí?
perdón, aquí, B por A, identidad. Entonces, perdón por escribirlo así, el desafío sería entonces determinar tal vez por resolución de sistemas de ecuaciones. Y eso de ecuaciones. ¿Ok? Y eso se puede hacer. Es lo que nosotros hemos evitado este último tiempo hacerlo. Pero yo insisto, se puede hacer. Al hacerlo, entonces uno encuentra lo que llama posteriormente determinante de 3×3. Y la misma pregunta te lo puedes hacer para una matriz de 4×4. Cuando uno hace ese camino, entonces se da cuenta de que cuando tengo una matriz de 4×4, ese determinante se puede escribir en términos de una matriz de 3×3. Y una matriz de 3×3, su determinante, se puede encontrar en términos de una matriz de 2×2. Lo que quiero contarles, chiquillos y chiquillas, es que esta definición del determinante, por supuesto, insisto en esto, es como yo la escribí simplemente, me la saqué debajo de la manga y la exhibo, pero es una definición que se obtiene por construcción. Es decir, después de experimentar el cálculo determinante para matrices de 2×2, de 3×3, de 4×4, no sé, alguien lo hizo, estoy suponiendo, estoy inventando, hasta de 10×10, y se da cuenta que el determinante de una matriz de 10×10 se puede escribir en términos del determinante de una matriz de 9×9, en términos del determinante, el de 9×9 en términos del determinante de 8×8, y así sucesivamente. Es decir, para calcular el determinante de una matriz de 10×10, necesito de todos los determinantes anteriores. No sé si eso les suena conocido. Un nombre que alguna vez se han topado con un concepto que dependa de los anteriores para hacer los cálculos. Con la suma recursiva, si no me equivoco, que Ex básicamente necesitáis como el valor anterior. Súper bien, Diego. Excelente. De hecho, dijiste dos palabras claves. Bueno, una palabra clave que es súper interesante, la recursividad, ¿no? Con las sumas recursivas. La sumatoria, por ejemplo, ¿no? ¿Alguien reconoce otro, otro elemento matemático que se calcule recursivamente? Aparte de la sumatoria. Ahí la pregunta está un poco más difícil. Seguramente a varios de ustedes se les vino a la mente la sumatoria, la recursividad. Los factoriales también, ¿o no? N factorial se escribe como n por n-1 factorial. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Gracias, Tatiana. Sí, entonces efectivamente conocemos fórmulas que son recursivas. Y eso es lo que quiero contarles. El determinante entonces se calcula recursivamente. Y este cálculo se puede obtener de forma constructiva en el sentido que he mencionado recientemente. ¿Ok? Ahora, en el libro guía de nuestro curso, de Delay, aparece una construcción más o menos recursiva. Aparece una definición de determinante más o menos recursiva. No sé si lo hacen hasta matrices de 4×4, pero sí lo hacen para determinante de 3×3. Y ahí uno se da cuenta de lo que estoy mencionando, al menos para matrices de 3×3 y de 2×2. Entonces, voy a escribir aquí, acá al ladito, qué significa esta cuestión para poder entenderlo un poco. Voy a suponer, sí, vamos a suponer que A, de nuevo, es una matriz de coeficientes A sub i j, ¿ok? Esta es la fórmula estrella de la clase, esta definición, ¿ok? Esta definición es la definición estrella de esta clase. Entonces voy a suponer que esta matriz es de 3×3. Recuerden que esta notación, esta de aquí, indica que los coeficientes de la matriz A son de la forma A sub i j, donde esto es la fila siempre, ¿verdad? Y esta es la columna, ¿ok? Y esta es la columna. Entonces, estamos diciendo que esta matriz tiene entradas A11, A12, A33, así por el estilo, ¿ok? Eso significa esto. Entonces, ¿qué sería el determinante de A? Lo voy a escribir aquí. Y si necesito una hoja más grande, la vamos a tener. Total, estas cosas son infinitas, estamos en el computador. Entonces sería la suma
de j igual 1 hasta n. Y n es el orden de la matriz. Entonces esto sería de determinante de j igual 1 hasta 3. ¿Ok? Y esto sería menos 1, 1 más j, a sub a por, perdón, a sub 1j. ¿Y quiénes son los a sub 1j? Los coeficientes de la matriz A. En este caso, noten por favor que lo que estoy definiendo, ¿cierto? Lo que estoy dejando es fija la fila 1. Porque esto es fila, esto es columna. Entonces se fija ¿Profe? la fila 1. Dígame. Para ver si es que lo entendí bien. Básicamente, el determinante de una matriz, más grande que 2 por 2, obviamente, es básicamente el determinante de la submatriz que está correspondiendo a cada elemento y con un cambio de signo como variando, así como positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Sí? Claro, de hecho tienes razón, Diego. Aquí este signo va alternando de, ¿cierto? Positivo a negativo, positivo a negativo. Y, este determinante lo calculo en términos del determinante de las submatrices, donde lo que se está dejando fijo de nuevo, ¿cierto? Aquí, vamos a escribir con rojito. De nuevo, sí, se fija la fila 1. ¿Ok? Entonces, como es de 3 por 3, entonces la suma serían 3 sumandos. Y esto sería así. Menos 1 elevado a j a 2. Aquí j vale 1. A sub 1, 2 por el determinante de la submatriz A1, 1. Aquí esto sería un 1. Más menos 1 elevado a 3. A 1, 2 por el determinante de A1, 2. Más menos 1 elevado a 4. A sub 1, 3 por el determinante de A sub 1, 3. Y así es como se calcula fácilmente, porque es una matriz de 3 por 3, el determinante de A. Ahora, noten, cuando tenemos una matriz de n por n, su submatriz es una matriz de n-1, porque elimino una fila y una columna. Entonces reduzco en 1 el orden de la matriz. Es decir, que si esta es una matriz de 3 por 3, esta es una matriz de 4 por 4. Si esta es una matriz de 5 por 5, perdón, si esta es una matriz de 3 por 3, esta es una matriz de 2 por 2. Y entonces si esta es una matriz de 9 por 9, esta sería una matriz de orden 8. ¿Ok? Por lo tanto, estos determinantes se calculan a matrices de orden 2 por 2. En este caso, dado que esta matriz es de 3 por 3. Bien. Y es solo eso que estamos dejando fijo la primera fila. ¿Ok? Y aquí estos son los coeficientes de la matriz A de la primera fila. Y aquí entonces obtengo la submatriz al borrar la primera fila y voy cambiando la columna. ¿Ok? Y otra forma de denotar a un determinante es de esta manera. Se escribe la matriz, ¿cierto? Con estas dos barritas. Entonces, para que nos quede claro, nosotros cuando tenemos una matriz y queremos escribir en extenso la matriz, la escribimos con paréntesis cuadrados, ¿cierto? También utilizamos los corchetes cuadrados para denotar la matriz A. Todo esto siempre es una matriz. Pero en lo que sigue, cuando ocupemos estas barritas, nos estaremos refiriendo al determinante de una matriz. ¿Ok? ¿Se va entendiendo hasta el momento? Vamos a hacer este cálculo. ¿Ok? Entonces, veamos un ejemplo. ¿Está escrito aquí completo? Sí, está escrita ahí la solución completa, pero hagámoslo nosotros. ¿Ok? Entonces voy a hacer lo siguiente. Me voy a llevar esta fórmula, porque esta definición, porque esto es lo que me interesa.
Ustedes no están viendo lo que estoy haciendo en este momento. Saqué una foto y voy a copiar y la foto que acabo de sacar la voy a pegar acá. ¿Ya? Aquí, ahí la pegué. Bien. Para que así la tengamos siempre a la vista. Entonces yo insisto en esto. Entonces el desarrollo de esto sería así, ¿no? Vamos a calcular el determinante de A. Entonces sabemos que mantenemos la fila 1 fija y nos vamos moviendo por columnas. Entonces esto es la suma de j igual 1. Lo voy a repetir hasta 3 porque A es una matriz de orden 3 por 3 con coeficientes reales. Entonces n vale 3. ¿Ok? Menos 1 elevado a 1 más j. Estoy copiando y pegando la fórmula de arriba. A1j, determinante de A1j. Entonces fijamos la fila 1. Y si uno se acuerda de esto, entonces está casi listo en recordar cómo es la fórmula, porque entonces menos 1 al cuadrado por A12, A11, por el determinante de A11, después más menos 1 elevado a 3. Este dice aquí 1 más j, por eso aquí comienzan 2, 3, 4. ¿Cierto? Entonces sería por A12, determinante de A12, más menos 1 elevado a 4. Entonces esto sería A13 por el determinante de A13. Ahí lo escribimos mucho mejor que antes. Entonces esto sería, como bien dijo Diego, más, menos, más, menos, más. Y entonces A11 estoy dejando siempre fija la primera fila. Entonces en esta fila me tengo que fijar. Entonces esto sería, lo voy a escribir así, ¿ok? Más 1 por el determinante que se obtiene al eliminar de esta matriz la primera fila, la primera columna. Entonces, como siempre me voy a fijar en la primera fila, voy a escribir esto. ¿Ok? Y cuando elimino la primera columna, me queda esto que está aquí. ¿Ok? Entonces voy a obtener el determinante de qué matriz? De la submatriz 4 menos 1 menos 2, 0. Menos 5 por... Entonces ahora muevo esta a la segunda columna y me quedo entonces con el determinante de la submatriz 2 menos 1, 0, 0 más 0 por, y ahora muevo de nuevo esta barrita a la tercera columna y entonces sería, porque esa es la que tengo que eliminar, sería el determinante de la submatriz 2, 4, 0, menos 2. Y entonces, ¿cómo se calcula el determinante de una matriz de 2 por 2? S por S menos S por S, ¿cierto? Ahí está. Entonces, esto sería 1 por, ¿qué número dijimos? Esto sería 0, 2, menos 2, menos 5 por 0, S por S menos S por S, más 0 por S por S, que es menos 4, y eso es 0, entonces menos 4. Y por supuesto esto va a dar simplemente menos 2. Entonces sabemos que el determinante de esta matriz es menos 2. Ahora, ahí dice Diego, estaba calculando el determinante, creo. ¿Están bien hechos los cálculos, chiquillos y chiquillas, o no? ¿Me siguen, verdad? Sí, profe, una duda. Dígame. Es que me perdí en esa parte donde multiplicó por 5 y multiplicó por 0 las matrices. Si me podría explicar eso de nuevo, por favor. Sí, ningún problema. Miren lo que sucede aquí. Aquí dice que es menos 1 elevado a 1 más j por AIJ. Entonces ese AIJ está aquí. Ahí, ahí y ahí. Entonces, AIJ, como el contador es J, se va moviendo. De hecho, ¿cierto? Esta es la fila. Fila 1. Columna Jésima.
Entonces, cuando tengo la fila 1, columna j-ésima. Entonces, fila 1, columna 1. Fila 1, columna 1. Fila 1, columna 2. Fila 1, columna 2. Después, fila 1, columna 3. Fila 1, columna 3. Entonces sería 1, 5 y 0. Y los signos por lo que está acá. ¿Se entendió ahí? Esa era su duda, ¿no? Sí, sí, profe. Gracias. De nada. Entonces, eso es lo que sucede. No nos podemos olvidar que están estos coeficientes aquí. ¿Ok? Bien. Entonces yo quiero insistir en esto. Voy a poner una gran comilla. ¿Sí? Estoy haciendo comillas con mis dedos. El cálculo de un determinante es súper sencillo porque es simplemente seguir esta definición, que no es otra cosa que una sumatoria. Bien. Pero es laborioso en términos que tengo que calcular estos subdeterminantes. Y se darán cuenta que este determinante, si esto hubiese sido una matriz de 4×4, entonces aquí hubiesen resultado matrices de 3×3. Y estos determinantes a su vez los calculo, al utilizar esta definición, como subdeterminantes de matrices como determinantes de submatrices de orden 2×2. Por eso no es difícil, pero es bastante sencillo porque es una fórmula recursiva, como bien dijimos anteriormente. Aquí, a ver, va a aparecer el cálculo de lo que nosotros hicimos. ¿Cuánto nos dio a nosotros? -2 y era -2, ¿o no? Sí, era -2. Ya, esta parte la avanzo rápido porque es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué hay con lo siguiente? Vamos a definir primero lo que son los cofactores para poder respondernos. Disculpen que me devuelva acá. Que me devuelva. Disculpen por marearlos. Una buena pregunta que podría hacernos es lo siguiente. Pero, profe, mira, aquí tú dejaste la fila 1 fija. ¿Podrías dejar otra fila fija? O tal vez no una fila fija. ¿Podrías dejar una columna fija? Porque esa pregunta podría ser interesante. Porque noten que en este cálculo pudimos hacerlo un poco más sencillo en términos de operatorias, debido a que la última fila, la última entrada era 0. Así que independiente de lo que iba a resultar acá, sabíamos que este determinante lo íbamos a calcular solamente como 1, 2 sumandos. Porque el tercero, independiente de cuál fuera este determinante, iba a ser 0. ¿Y por qué eso es bueno? Porque de nuevo, si esta matriz hubiese sido de 4×4, entonces hubiésemos tenido que calcular 1, 2, 3 determinantes de 3×3 y a su vez 2 determinantes de 2×2, 2 determinantes de 2×2 y 2 determinantes de 2×2. Ahí van Profe, entonces, dígame. una pregunta. Ya que hizo énfasis en el 1, ¿por qué solamente puedo escoger para el determinante, por qué tengo que escoger una fila y por qué tiene que partir por la fila 1? Ya, y para allá vamos, Diego. Justo tu pregunta es la que es para dónde voy. Es lo que yo mencionaba recién. Aquí yo dejé fija una fila y la 1, ¿cierto? Entonces la pregunta es ¿qué ocurriría si yo fijo otra fila? Y la otra pregunta sería, ¿qué pasa si en vez de fijar una fila, fijo una columna? Y eso es lo que esa es tu pregunta, ¿no, Diego, al final? Sí, profe, porque si es que pudiera elegir cualquier, yo encuentro que lo más lógico sería escoger la última columna, porque literalmente es una cosa y le cambié el signo, ¿no? Claro, y de Por hecho eso lo sí. decía. De hecho tienes toda la razón, Diego, porque ya hacia allá íbamos, porque aquí este 0 me facilitó enormemente las cosas, ¿o no? Sí. Y Profe, después de ver lo de cofactores, quería hacer una recomendación en cuanto a esa fórmula, pero para después. ya, súper. Cuando quieras, Diego, no hay ningún problema. Tú me interrumpes nomás. Ya, y aquí, y por supuesto, cualquier compañero y compañera también, no hay ningún problema. Chiquillos, por favor, ustedes están con la confianza de siempre, pueden sugerir cosas, interrumpir, no hay ningún problema. ¿Ya? Y aquí en estas últimas dos tenía ceros. Entonces tal vez hubiese sido más conveniente escoger la tercera fila, pero para hacer eso debería, ¿cierto?, mostrar que el cálculo de determinantes es independiente de la fila fijada o la columna fijada. Pero ya, ¿cómo me surge esa pregunta? Pues este cero que está aquí, por ejemplo, porque me evita este cálculo. Y si esta matriz fuera de orden superior, mayor a 3, entonces aquí estaría evitando varios determinantes a su vez que calcular. ¿Ya? Entonces, para responder esa duda es que vamos a introducir primero los cofactores. Y los cofactores no son nada más que esto. Este numerito que está aquí.
En nuestra fórmula del determinante, perdón, yo le digo fórmula, pero no es el nombre correcto, en nuestra definición de determinante. Nuestra definición de determinante, noten por favor que aparece este signo que va alternando por el determinante de las submatrices de A. Entonces, esto es una multiplicación de números, así que a este número multiplicado por este número le vamos a llamar el cofactor ijésimo o el cofactor ij de A. Y lo vamos a escribir como C sub ij. Es común que yo le diga C y J, pero se debe decir correctamente como C sub ij. El cofactor ij de A es este número. Con eso, entonces, podemos escribir el determinante como esta suma. ¿Ok? ¿Dónde aparece? No aparece, ¿ven? Por eso me gustan estas diapositivas, pero a la vez no me gustan. Porque aquí sería apropiado haber escrito esto. ¿Dónde lo escribí? Pero aquí está. ¿Ya? Entonces, para que nos quedemos con esta imagen, en este sentido, que yo entonces puedo reescribir el determinante de A, lo puedo reescribir así, como A sub 1, 1, A2, 2, menos A1, 2, A2, 1, con n igual 2, ¿cierto? Y como la suma, y lo voy a escribir en términos de cofactores. Este número multiplicado por este número alternante multiplicado por el determinante de la submatriz, en lo que sigue lo vamos a denotar como CIJ. Entonces esto lo podríamos escribir como CIJ por, y en este caso dejamos siempre fija la fila 1, así que esto sería C1J por el A1J, con n mayor o igual que 3. ¿Ok? Entonces la fórmula del determinante, insisto en esto, la definición del determinante se puede escribir así en breve, sabiendo por supuesto que estos que están aquí son los cofactores de A de la forma 1J, que es este número que está aquí. Obviamente para el términos de cálculo siempre puede ser conveniente escribirlo simplemente de esta manera, ¿ok? Porque finalmente eso es lo que significan los cofactores, pero en términos del cálculo, lo voy a decir de esta manera, teórico del determinante, en el sentido que podemos tal vez probar que en realidad da lo mismo si fijo una fila o una columna, me va a ser sumamente útil esta escritura. Bien, siempre vamos a tener que recordar, por supuesto, que esta escritura es lo que está aquí. Bien, bueno, y ahí aparece esta suma que escribí recién, ¿no? Pero en extenso. Y a esto le vamos a llamar al determinante de A, el determinante de A por desarrollo de cofactores. Y noten, por favor, de nuevo, aquí somos súper insistentes en que estamos dejando fija la primera fila. ¿Ok? Entonces, noten, por favor, déjenme ver, a ver. Ya, ahí está el teorema completo. Noten, por favor, este teorema que es bastante bonito, que dice lo siguiente. El determinante de una matriz A, y aquí nos vamos a dar cuenta por qué yo digo que es bonito, sí. Es que me río porque de repente yo ocupo frases como bonitos y esto es precioso. Y eso depende, claro, por supuesto, del gusto de cada uno. El determinante de una matriz A cuadrada, por supuesto, puede calcularse mediante un desarrollo por cofactores a lo largo de cualquier fila o descendiendo por cualquier columna. Ya, aquí este teorema entonces nos viene a responder la pregunta que habíamos establecido delante. Y por eso yo decía que era un teorema muy bonito. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice? Que el desarrollo a lo largo de la iésima fila usando los cofactores es así. Es decir que, ¿cierto? Esto se escribe como la suma. Si lo escribo de esta manera, sería entonces A sub I1 por C I1. Ya, ahí estoy ocupando la primera fila, dejando fija la primera columna, pero también se puede hacer bajo cualquier columna o descendiendo por cualquier columna, como dice ahí. Entonces sería A sub 1J. Y aquí solo para ver 1, 2. Ah, aquí, eso es. Entonces esto para escribirlo bien. Y J. Entonces esto sería A, I, J, C, I, J. Con J igual 1 hasta N. Y aquí tenemos fija la fila iésima.
Y aquí, esto es A y J, C y J, y aquí está fija. La fila, solo para ver que estoy bien, y, y, entonces tengo fija acá, y aquí sería, no vamos a escribir esto de nuevo, disculpen por esto. Entonces, ¿qué tengo fijo aquí? Que va cambiando J, ¿no? Así que lo vamos a dejar así. La suma de I igual 1 hasta N A sub IJ C I J. Entonces esto es fijo. La columna J. Entonces, este teorema es muy bueno, porque entonces, de nuevo, como dijimos recién, el cálculo de determinante no depende de la fila fijada, ni de la columna fijada. Entonces, en términos de calcular el determinante de una matriz, quiero calcular el determinante de una matriz de 8 por 8, de 10 por 10. ¿Cuál fila o columna escogerían y por qué? Para responder la pregunta, recuerden que pueden fijar cualquier fila, es decir, escoger cualquier fila o cualquier columna para calcular el determinante de una matriz. ¿Cuál escogerían y por qué? De una matriz que fuera suficientemente grande. Imagínense una matriz grande, ¿sí? Del orden que ustedes quieran. Siguiendo mi filosofía de cómo aplico las matrices o cómo las interpreto, pondría la que tenga más ceros, porque todo es más bonito con ceros. Ya, estoy de acuerdo contigo, Diego. ¿Alguien O también? la que tenga números más chicos, cosas así. Ya, ok, súper. ¿Alguien piensa igual que Diego o de forma diferente? Miren, ¿qué es este número? No nos podemos olvidar nunca de este número, chiquillos y chiquillas. Este número que está acá son las entradas de la matriz A de la cual quiero calcular sus determinantes. Esto que está aquí son las entradas de la matriz A del cual queremos calcular su determinante. Por lo tanto, si estas entradas fueran 0, entonces esta multiplicación es 0. Entonces tengo menos sumando que calcular. No sé si con lo que dije recién se podría entender que, o comenzar a comprender, de que si tengo una matriz suficientemente grande y esta matriz tiene una fila o una columna compuesta por muchos ceros, esa es la fila que podríamos escoger. Vamos a mostrar algunos ejemplos de lo que quiero decir. ¿Ya? Lo importante en este teorema, que lo que quiere explicar este teorema es que el cálculo del determinante se puede obtener fijando una fila o una columna. Antes fijábamos la fila 1, ahora podemos fijar cualquier fila. Todavía más, podemos fijar cualquier columna. ¿Se entiende esto que está acá, chiquillos y chiquillas? Aquí está escrito aquí está escrito completo, sumando la suma completa. Aquí está escrito en cortito. ¿Esto se entiende? Por mi parte, sí, profe. Gracias, Tatiana, súper. Muchas gracias, Tatiana, por contestar. ¿Alguien no lo comprende? Ya, la idea dice que sí, Ignacio. Pongámoslo en práctica entonces. Ya, está. De nuevo. Sabemos que el determinante de esta matriz es de 2 por 2. O sea, perdón, el determinante de esta matriz nosotros lo calculamos de antes, es la misma matriz que de antes. Nosotros sabemos que el determinante de A es menos 2. ¿Y cómo lo hicimos? Lo hicimos fijando la primera fila. Vamos a fijar ahora la tercera fila. ¿Por qué vamos a fijar la tercera fila? Porque tiene un 0 y un 0. También podríamos fijar la tercera columna. ¿Ok? Así que vamos a hacer el cálculo
fijando la tercera fila y luego fijando la tercera columna, para que quede claro lo que habíamos mencionado antes. Entonces, si el determinante de A, fijamos la tercera fila, esto sería así. La suma de I igual 1 hasta 3, la suma siempre llega hasta 3, porque la matriz tiene orden 3×3. Así que la suma parte de 1 siempre y siempre termina en el orden de la matriz. ¿Ok? Así que si esto fuese de 4×4, la suma siempre va a llegar a 4. Entonces esto sería así. Vamos a fijar la tercera fila. A3I. C3I. Donde C3I se define como menos 1 elevado a 3 más I por el determinante de la submatriz 3I. Por el determinante de la submatriz A sub 3I. Eso es todo. Entonces, ¿cómo sería esto? A31 por C31 más A32 por C32 más A33 por C33. ¿Y qué es lo hermoso? Que A31, 0, menos 2, A32 y A sub 33, 0. Así que esto ni siquiera me voy a esforzar por calcularlo. 0, 0. ¿Y esto cómo sería? Entonces sería A32 menos 2 por C sub 32 menos 1 elevado a 3 más 2 por el determinante de la matriz que se obtiene al eliminar la tercera fila y la segunda columna. Si quieren esto lo voy a escribir un paso más allá, un paso más, no un paso más allá, sino un paso adicional. El determinante de la submatriz A32. Y ahora sí, esto sería menos 2 por menos 1 por el determinante de la matriz que mencioné antes, 1, 0. 2 menos 1. Y esto es 2, 1 por menos 1, menos 1, menos 0. Entonces todo esto resulta menos 1 por 2, menos 2. Lo primero que miraría yo, este soy yo, Sebastián, es que si tengo que calcular el determinante de una matriz, buscaría la matriz que tenga la mayor cantidad de ceros. O sea, perdón, la fila o la columna que tenga la mayor cantidad de ceros. ¿Ok? Vamos a hacer esto chiquitito. Ya, necesito esto. Oh, no, no me conviene. No tan chiquitito. Ya. Si no importa que este lo elimine. Y voy a volver a hacer este cálculo, este mismo cálculo, pero ahora con... lo podemos dejar aquí. Aquí. Pero con la última columna. ¿Cuál es la columna que voy a fijar? La tercera. Voy a fijar esta columna. Y es la tercera. Entonces sería así. El determinante de A. La suma siempre parte en 1 y siempre termina en el orden 3. ¿Qué columna voy a fijar? La tercera. Voy a fijar una columna. Entonces esto es A y 3. Recuerden siempre, fila, columna. Fila, columna. Entonces, si voy a fijar una columna, tengo que fijar el segundo subíndice. Primer subíndice, segundo subíndice de los coeficientes de la matriz A. El subíndice lo fijé en 3. Entonces aquí sería C y 3. Ahí está. Sería A13, C13 más
2, 3, C, 2, 3, A, 3, 3, C, 3, 3. Y si se fijan, esto es A1, 3, A2, 3, A3, 3. Bajo por filas, de izquierda a derecha, me voy, o sea, bajo por columnas, me bajo por filas y me muevo por columnas. Entonces bajo así. Bajo por esta columna. Entonces A1, 3 es 0 y A3, 3 es 0. A1, 3, A2, 3, A3, 3. ¿Ok? Entonces, ¿cómo quedaría esto? Quedaría simplemente A2, 3, C2, 3. ¿Quién es A2, 3? A2, 3 es menos 1 por C2, 3, que sería menos 1 y más J por el determinante de la submatriz A sub y J. ¿Y eso cómo se obtiene? Eliminando la segunda fila y la tercera columna, fila, columna de la matriz A. Entonces me queda el determinante de la submatriz, que sería 1, 5, 0, menos 2. O sea, quedaría todo esto menos 2 multiplicado por 1. Menos 2. ¿Ahora se entendió un poco mejor? Por mi Me parte, perdí en sí, profe. Sí, profe. un poco en el cálculo del determinante en la submatriz. ¿Esto te complicó, Diego? ¿Esta parte de aquí? Sí, eso me confundió. Y Diego, identificaste, primero, antes de explicarte este calculito que está acá, ¿identificaste por qué es el determinante de A sub 2, 3? ¿Esta parte la entendiste? El determinante de ¿Entendiste por qué esto resulta? ¿Por qué lo que te quiero preguntar es lo siguiente. ¿Entendiste por qué C sub 3, 3 es este número? ¿O eso no lo entiendes? sí lo entiendo, solo que En- que me cuesta calcular el Ya, determinante de su factor. ya. Entonces, mira. Eh, Ya, ok. Sí, te preguntaba solamente para identificar qué es lo que realmente no entendía. Si tienes una matriz de 2 por 2, A, B, C, D, sí. entonces nosotros vimos en clases que de una matriz de 2 por 2, esto es así. A por D menos B por C. Entonces, Ah, A por D menos B por C. S por S menos S por S. entonces quedaría Profe. menos. Pero, ¿se entendió, Diego? Sí, se entendió. ¿Sí? Ya. Súper. Diego. El otro Diego. Ya, profe. Ahora sí que conviene hacer el apunte y quería hacer yo con la fórmula. Dale, Que a Diego, lo te mejor escuchamos. puedo ayudar a mis compañeros, porque yo también como que me estresa mucho esta cuestión de la fórmula y encontré como una forma que me sirve, entonces quería recomendarlo. Por favor, te escuchamos. ¿Podría por favor volver a la fórmula original? Ya, la voy a la primera, la primera, la primera. A la de la determinante. ¿Esta? Sí, esa. Ya. Ya. La fórmula como tal, bueno, obviando la del n igual a 2, la fórmula como tal puede enredar un poco porque convengamos que tenemos una sumatoria, tenemos un menos uno que va a ir cambiando de signo, tenemos una multiplicación entre un determinante que hay que calcular y tenemos más encima un escalar como tal. Entonces puede resultar como enredada porque son muchas cosas, son como muy complejos de presentarlo. Entonces lo que yo recomiendo es ir como partiendo la fórmula en pequeñas partes y después lo voy combinando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si se fijan, si cambiamos el orden de esta cosa, como no estamos trabajando con matrices, son solamente como números, podemos cambiar el orden. Y si yo digo, el A1J lo multiplico por menos 1 elevado a 1 más J por el determinante, o sea, que
cambio de lugar nomás esas cosas, nos damos cuenta que, como llegó a la conclusión el profe, era el A1J por el cofactor. Entonces, ¿qué se puede hacer? No complicarse la vida y dividirlo y hacer este procedimiento. Yo encuentro el cofactor, hago una matriz con los cofactores y chao, lo multiplico nada más. ¿Por qué? Básicamente, en este caso lo que yo hago, o por lo menos lo que yo hice para calcular la cuestión, es que dije, tapo el 1, como dijo el profe, tapo el 1, tapo la fila, la columna, y me queda la matriz 4, 0 y 1, 2. O sea, calculo el determinante y toda la cuestión. Entonces, anoto únicamente el cálculo del determinante de 2×2 correspondiente a cada fila y me va a quedar la de 3×3. Cuando ya tenga todo eso listo, yo ya tengo el determinante, porque básicamente cuando calcule esa nueva matriz y le cambie los signos, y ahí viene la parte del -1 elevado a tanto. Entonces, básicamente, perdón, para decirlo bien, calculo los determinantes de 2×2, hago la nueva matriz y le pongo como referencia una plantilla a la que yo voy a llamar, a la que yo voy a consistir en 1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, como una matriz que fuera así. Entonces, yo lo voy a usar como plantilla. Entonces, teniendo los cofactores como en el número como tal, el signo va a ir cambiando dependiendo de esa plantilla. Entonces, ahí voy a obtener la matriz con los signos cambiados, los signos alternados. Y cuando tenga eso, yo estoy listo por dos motivos. Uno, escojo cualquier fila y la multiplico por sus escalares constantes y ya tengo el determinante. Y dos, porque, profe, a mí no me engaña y llevamos todo el ramo, básicamente, creando matrices a partir de cosas que ya hemos visto. Tipo, con la matriz A creamos una inversa, después creamos otra cosa más. Entonces, a mí no me engaña y estoy seguro que si nos presentan los cofactores y nos dicen básicamente que podemos escoger, podemos hacer esa operación en cualquier fila o cualquier columna, estoy segurísimo que va a usar eso para hacer una matriz nueva. Entonces, por eso encuentro que aplicando eso para todos, sale como una solución más general, porque como yo calculé los cofactores no de tal fila, sino de toda la matriz, no solo encuentro el determinante multiplicando una sola fila por las constantes de ahí, sino que ya encontré esa matriz. Por eso. Diego, Bueno, es medio raro explicar cómo estoy imaginando, pero bueno. a ver si te entiendo, mira. A ver si entiendo lo que quieres decir, Diego. Entonces tú dices lo siguiente, mira. Tú dices, arma una matriz. Si tengo la matriz A, entonces si A es una matriz, supongamos de 3×3 para hacerlo cortito. Pero esto se puede generalizar, ¿cierto, Diego? Entonces tú me dices, forma la matriz de esta forma. Que lo voy a escribir en corchete así cuadradito, porque es una matriz. C11, C12, C13, C21, C22, C3, C23, C31, C32, 2, C33. O sea, formo la matriz de los cofactores de A. Sí. Entonces, para encontrar el determinante, lo único que tendría que hacer es escoger cualquier fila y la multiplico por los escalares correspondientes. Ya, y vamos porque ya están con los signos cambiados. Ya, y tú dijiste que armáramos una Matriz plantilla con de esos signos. cofactores. Eso tú decías, Sí. una plantilla de signos, ¿o no? Sí, por ejemplo, que fuera como parcial identidad, en el sentido 1, -1, 1, -1, 1, 1, -1, 1, -1, 1. Así. Sí. Entonces lo que dice Diego es que uno tiene que superponer esta plantilla acá. Entonces Sí, si yo básicamente cada cofactor lo multiplico por el signo de ese. entonces obtengo así. Sí. Eso, ¿verdad? Sí. Sí, me parece una súper buena idea. Y como dice Diego, esta matriz tiene nombre. Súper bien, Diego, excelente. Y se llama matriz adjunta. Y la vamos a ocupar. ¿Te acuerdas, Diego, para qué la ocupamos esto? Sí, profe. Estoy con traumas con esa cuestión porque me acuerdo que el primer control del año pasado la hice con adjunta. Como que me mareé y la adelanté. ¿Ya? Ah, bueno.
Esta matriz, ¿cierto, Diego? Sirve para... Excelente sugerencia, Diego, la que has dado. Es una muy buena sugerencia. Esta se llama matriz adjunta, le vamos a llamar después matriz adjuntas y la vamos a ocupar, como yo mencioné al principio de la clase, para... porque tiene que ver con los determinantes, por eso dije que la había mencionado al principio de la clase, para calcular la inversa de una matriz. Al principio de esta clase, me voy a devolver, ¿estamos en qué página? No sé en qué página estamos. Solo un segundo para saber en qué página vamos. Bueno, ya la encontraré. Pero al principio de clase yo dije que teníamos dos preguntas. La primera pregunta era que si podíamos tener una fórmula determinante para matrices de orden superior. Y la segunda es que si con el determinante podíamos encontrar una fórmula para encontrar la inversa de una matriz. Y la respuesta es sí, utilizando la matriz que tiene los cofactores y que le vamos a llamar después matriz adjunta. ¿Viste? Una súper buena sugerencia, Diego. Excelente sugerencia. Puedes formar la matriz adjunta, te formas una matriz de signo, la superpones acá si quieres, en el sentido, ¿cierto?, de poner esto aquí. Entonces multiplicas por esto y entonces puedes obtener entonces de manera un poco más sencilla el determinante de una matriz. Muy buena sugerencia, Diego. Y lo escribimos acá para que le quedara más claro a tus compañeros. Ahora, voy a dar mi impresión con respecto a esta sugerencia. Es súper buena, me parece súper bien porque tiene en mente lo que dice Diego. Después el profe seguramente va a ocupar los cofactores para algo, así que aprendo a ocuparlo. Pero noten que aquí en este cálculo debo hacer estos 9 cofactores y después vamos a necesitar hacerlos igual, por supuesto. Pero cuando quiero calcular determinante, ¿cierto? Ahí tengo un trabajo un poco de más porque tengo estos ceros que están aquí. ¿Ok? Ahora bien, tú puedes tener esto siempre presente. Entonces escoges aquí, entonces, ¿qué cofactor tendría que escribir? Este y este. Entonces calculo S, solo S y eso, solo S. Y tendría esto como una especie de plantilla o de formulario, ¿no? Sí, Bueno, y de hecho, profe, se puede solucionar el problema que hizo usted, y es que como, supongamos que una persona normal, por decirlo así, básicamente cuando empieza a hacer esta matriz adjunta, va a ir como por orden, tipo yo voy a empezar a hacerlos como de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo. ya. Entonces hago los primeros 3 y ya tengo el determinante al tiro, pues. Entonces, si yo quiero solo el determinante, ya terminé. Y si quiero la matriz adjunta para calcular la inversa, está listo. Entonces, Sí, por eso me gusta ese método. entiendo. Me parece una muy buena idea. Gracias, Diego. Súper, súper bien. Esto entonces esto es lo que habíamos calculado. Gracias, Diego, por tu observación. Me pareció muy, muy apropiada. Ya, entonces esto ya nosotros lo hicimos. Ahí calculamos en términos de cofactores. Ah, y esto es lo que veníamos diciendo recién. Si una fila o columna de una matriz tiene muchos cofactores, o sea, perdón, muchos ceros, es útil hacer desarrollo a lo largo de esa fila o esa columna. Entonces, a ver, veamos este ejemplo. Aquí, hagámoslo a pulso, ¿sí? Este completo. ¿Qué fila escogerías? Ah, profe, se me olvidó hacer una pregunta antes de seguir. Dale, por favor. ¿Por qué? Por último, me lo menciono en la rabia porque entiendo que viene todo un desarrollo. ¿Por qué cuando nosotros calculamos esa submatriz, básicamente, tapamos una fila y una columna y solamente calculamos el determinante de la de más chica y la multiplicamos por la escalar de original? Ya, tú lo que me estás preguntando, Diego, entonces, ¿por qué la fórmula es como es? ¿Sí? Sí, básicamente, ¿por qué no es necesario hacerla como con la matriz completa y puedo directamente descartar una fila y una columna y hacerla más chica? Claro, lo que sucede es que ahí tendrías que puedes ver el libro de Ley cuando hace la construcción de la fórmula, por lo menos esta matriz de 3×3. Entonces, en esa construcción de la fórmula queda claro por qué la fórmula es como es. ¿Sí? Revisa esa construcción y si quieres lo podemos discutir después. Sí, profe, es que lo pregunto justamente por esta matriz, porque básicamente si es que yo, o sea, me acordé voy como mini uniendo hilos entre todo lo que hemos visto en la clase, entonces digo, ya, hablamos de simplemente agarro el escalar correspondiente, tapo la fila, tapo la columna y hago la matriz que esté dentro de esa parte. Ujú. Pero también vimos el tema de toda la recursividad, que usted hizo mucho énfasis en la recursividad. Entonces se me prendió el foco y dije, por lo menos en esta situación, dije, puedo, por ejemplo, tapar un escalar, hago la matriz y luego vuelvo a repetir el proceso, tapo escalar, pongo la matriz, Claro, escalar, pongo la matriz y así. eso Esa es era mi lo que, duda. eso es lo que uno hace. Mira, en este caso particular, no sé si los demás compañeros se dieron cuenta, podía escoger, por ejemplo, la primera columna.
¿Están de acuerdo conmigo, no? ¿El resto de compañeros y compañeras? Sí, profe. Excelente, Diego. ¿Sí? Bien, Tatiana, excelente. Entonces tengo la primera, puedo escoger la primera fila o también la última columna. Y tiene que resultarnos el mismo determinante. Entonces, por ejemplo, el determinante de A, si fijo la primera fila, entonces, perdón, la primera columna sería así. De I de 1 hasta el orden. ¿Qué orden es esta? 1, 2, 3, 4, 5. Es de 5 por 5, así que llegó hasta 5. Y voy a fijar entonces, como dijimos recién, la primera columna. Entonces esto sería I1. C, esto es una C mayúscula porque son los cofactores. I1. Pero de aquí sobrevive simplemente, esto es A11, A21, A11, A21, A31, A41, A51. Porque dejamos fija la primera columna. Así que esta suma se reduce a esto. A11, C11. ¿Por qué? Pues A21 es igual a 0, lo vamos a escribir así, A21, A31, A41, A51, todos son 0. Ya, entonces, ¿quién es C11? C11 es, A11 es 3 por menos 1 elevado a 1 más 1 más 1 por el determinante de la submatriz A11. Y seguramente a esto se refería Diego cuando nos decía, profe, tapó la primera fila y tapó la segunda columna. Perdón, la primera fila y la primera columna. ¿Ok? Entonces ahora tengo que calcular esta matriz, el determinante de esta matriz. Esta matriz que estoy aquí apuntando con este puntero es la submatriz A11. Y esta matriz, a su vez, su determinante, lo voy a escribir así, 3 por menos 1, 1 más 1. Por una suma, porque este es un determinante de 4 por 4. 1, 2, 3, 4. De 4 por 4. Entonces sería así. La suma de algo hasta n, ya, y 1 hasta 4, perdón. Y aquí tengo que escoger una fila o una columna. Noten por favor que tengo aquí un 2 y aquí tengo muchos ceros. Y aquí tengo un menos 2 y aquí tengo muchos ceros. Así que podría escoger la primera fila o la última columna. Voy a hacerlo de nuevo con la primera fila. Entonces sería, perdón, con la primera columna. A, I, columna fija. C, I, columna fija. Donde este A son los coeficientes de acá. Y este C son los cofactores de esta matriz. ¿Ok? Pero de nuevo. A11, 2. A21, 0. A31, 0. A41, 0. Así que esta suma de acá, toda esta suma de acá, se reduce a esto. A 3 por menos 1, 1 más 1, por A11, A11, que es 2, por el determinante de A11, donde esta A, ¿cierto? Esta es la que está acá. Para no complicarnos mucho la vida, aquí le voy a poner, para no confundirnos de esta A y esta acá, de esta de ahí, le podría poner como un moñito. Ya, donde el moñito es, la matriz A moño es esta. Entonces, ¿quién es este determinante? Si tienen alguna duda con lo que estoy diciendo o se pierden solo en un paso, avísenme. ¿Ya? Profesor, Dígame, entonces Matías. hay que bajar hasta llegar a una matriz de 2x2, ¿cierto? O sea, Eso, repetir el mismo proceso. exacto. Ah, ok. Ahí lo estás comprendiendo súper bien, Matías. Por eso decíamos delante que es una fórmula recursiva. Si tienes que calcular un determinante de 5 por 5, calculas determinantes de 4 por 4, luego de 3 por 3, luego de 2 por 2. Y profe tiene una magia incluso más grande eso. Y es que, o sea, me acabo de dar cuenta ese detalle. Y es que todo el rato se va a ir repitiendo el mismo formato. El escalar por el menos 1 elevado al 1 más j,
Pero el tema es que como estamos considerando esa diagonal, básicamente, los escalares siempre van a ir con una diagonal. La parte del -1 siempre va a quedar positiva. Siempre va a ser 3 por -1 elevado a un par. Sí, Entonces, sería básicamente el escalar directamente al más chiquitito, sin preocuparse por el signo. lo que pasa es que tú estás pensando en una generalidad que lo vamos a mencionar más adelante, pero tienes toda la razón. En este caso, la matriz tiene una forma que se llama a posterior diagonal, que permite hacer un cálculo súper sencillo de estos determinantes. Vamos a llegar a eso. Entonces aquí vamos vamos en este determinante, que sería, estamos calculando ahora el de A1 a 1, así que de nuevo voy a eliminar la primera fila, la primera columna, llego ahí, la primera fila y la primera columna. Entonces ahora, fíjense que en este caso, a ver, eliminé la primera fila y la primera columna de la matriz anterior y tengo esta que está acá. Y aquí podríamos dejar fija, ahora sí, esta última columna, ¿o no? Esta última columna. Esto parecía ser una matriz diagonal, pero en realidad, a ver. No, por eso voy a cambiar de columna, porque no es diagonal, pero casi lo es. Entonces esto que está aquí, voy a escoger la última columna, perdón, la última fila, así que voy a dejar fija la tercera fila. Y es una matriz de 3 por 3. Dejo fija la tercera fila. Fila fija. I, C, 3, I. ¿Y esto cómo sería? 3 voy a calcular todos estos numeritos que están acá. ¿Ya? 3 por 2 son 6. Esto es un 1 y esto es un 1. 6. Por. Entonces, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 3, 3. 3, 1, 3, 2, 3, 3. 3, 1, 3, 2, 3, 3. 0, 0. Entonces me queda simplemente el 3, 2. Entonces sería la suma 3, 2 por el determinante de A moño moño. 3, 2 por menos 1 elevado a 3, 2. Disculpen por el 3 más 2, por escribir el cofactor al revés, ese menos 1. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Para calcular, esto de aquí es menos 1, A3, 2 es menos 2, menos 2, lo que escribimos lo completo, entonces esto va a ser 6 por menos 2 por menos 1 por el determinante que se obtiene al eliminar la tercera fila, la segunda columna, la tercera fila, la segunda columna, y entonces de aquí, ¿qué obtengo? 1 por menos 1, 1, 0, 2 menos 1, así que esto me queda menos 1, menos 2, menos 12, si es que sé multiplicar bien. Solo un poquito mejor. Menos 12. Y ahí está el cálculo de este determinante, que resultó laborioso, obviamente, es largo, pero es muy muy sencillo porque la matriz está llena de ceros. Creo que es la hora, 9:30, ¿terminamos o todavía nos queda? Ya terminamos, profe. Ya, Profe terminó. terminamos. Entonces vamos a dejar hasta donde quedamos. La próxima clase vamos a ver teoremas asociados con el cálculo determinante. Voy a dejar de grabar acá.